llamando, creo que ya nos está escuchando, pero preséntelo usted. Hace 3, 4 años yo lo conocí por intermedio de la literatura y después dio una conferencia en la Unicen y no habíamos perdido el rastro, pero justamente apareció nuevamente con las letras y bueno, hoy estamos nuevamente charlando con Luis Musolino, licenciado, y así que un placer tenerte aquí en este medio radial que es Radio Mitre Necochea, que es la radio más escuchada por lo menos de la ciudad, ¿no? De la ciudad. Buenas tardes. Buenas tardes, el gusto es mío, muy contento, muy complacido de estar nuevamente en contacto. Bueno, Marcelo Aspirós es el que se está comunicando junto con Carlos y en este programa siempre tratamos de llevar temas que hacen a tener una mirada esperanzadora hacia futuro, teniendo un puerto, teniendo, miles de circunstancias valorables, pero que a veces quedamos estancados. ¿Cuál es su actividad principal? Bueno, en este momento técnicamente estoy jubilado, pero mi actividad principal sigue siendo la consultoría portuaria y durante los últimos 15 años el diseño de simulacros. Los simulacros básicamente son en los puertos y tienen la implementación del código PBIP, protección de buques e instalaciones portuarias, que entró en vigor en julio de 2004. Claro. Y bueno, paralelamente a eso he estado dando algunos cursos y conferencias en alrededor de 30 países y en los ratos libres me dedico a escribir. Bien. Y bueno, y con respecto a esto, que has recorrido todo Centroamérica, porque siempre se lee Costa Rica, Santo Domingo, sí, que son los puertos que has trabajado mucho. Sí, yo por lo menos tengo bastante contacto con todos los países de América Central, desde Panamá hasta México, incluyendo Belice, y también algunas islas como la isla Española, que está dividida en dos partes, una parte es República Dominicana y la otra es Haití, también con Cuba, pero en realidad podríamos decir que República Dominicana es un lugar al que he ido bastante, Panamá también, bueno, y el resto de los países de América Central también, he estado varias veces por año en todos esos países, así que tengo una idea aproximada de lo que está sucediendo, de las necesidades y los avances que tienen todos estos lugares. Y con respecto a la modernización de los puertos o a las características, ¿cómo nos encontramos con Puerto Quequén comparado con todos estos puertos, no? Bueno, la competencia en realidad es muchísima, es mucho más de lo que una persona común podría llegar a pensar. No solamente hay competencia dentro del país, sino internacionalmente. Algo interesante es que hará unos 20 años aproximadamente, tal vez un poquito más, se puso de moda que todos los puertos, al igual que otras organizaciones, definieran y publicaran su misión y su visión. Claro. Y cuando uno lee la visión de los puertos, el 90% se ven como proyectados como el puerto número 1 de la región. Hay un término en inglés que es hub, que sería un punto de concentración regional o subregional, y también hay muchos puertos que se autocalifican o se ven como el hub regional. La realidad dice que el número 1 puede ser solamente uno. El resto puede aspirar a ser número 2 o número 3. En consecuencia, creo que lo que está faltando en la mayoría de los puertos es una ubicación real en cuanto a su comparación con todo lo que hay alrededor y ver qué es lo que le falta para poder avanzar en esa escalera, en ese camino para llegar al número 1.
En el caso específico de Quequén, recuerdo, creo que fue en el año 2017 que estuvimos en el congreso organizado por la UNICEN, uno de los puntos centrales era lo que se conoce como la simbiosis entre el hinterland del puerto y el propio puerto. El hinterland es un término que suena inglés, pero es de origen alemán, y se refiere realmente al área de influencia del puerto. Por otro lado, el foreland está ubicado en el exterior, estaría compuesto por los puertos que se comunican con, en este caso, el puerto de Quequén. Claro. Pero para que Quequén pueda crecer, es necesario aumentar su hinterland, y eso debería estar en relación directa con una serie de otros avances. El puerto estableció los objetivos estratégicos. El puerto de Quequén tiene un plan estratégico con objetivos definidos para el periodo 2016-2026. Y esto gira alrededor de 5 ejes, que son competitividad, sostenibilidad, transparencia y modernización, crecimiento, que es el que nos interesa a nosotros, y seguridad. En el crecimiento plantearon 5 objetivos. El primero es incrementar la infraestructura y mejorar la infraestructura y los accesos portuarios. Ese es un tema que, si me preguntan a mí, sugeriría crear un comité de personas que tengan interés en el tema. Cuando charlábamos en el Congreso sobre este punto, la idea era reunir a gente de la provincia, obviamente, del municipio, de los demás municipios de este hinterland o esta zona de influencia, la prefectura, aduana, migraciones, todos los organismos gubernamentales que normalmente trabajan en los puertos, los productores, los exportadores, los trabajadores, la universidad, es decir, todo aquel que pudiera llegar a tener un interés válido para la mejora. Cuando nosotros avanzamos en esto, necesitamos un centro aglutinador de iniciativas para el desarrollo regional. Si hay un desarrollo de la región, Quequén va a flotar como un corchito y se va a poner arriba de todo solo, gracias al desarrollo. Creo que a veces uno trata de hacerlo al revés y trata de hacer el desarrollo del puerto y después alrededor, cuando lo normal sería que si logramos que crezca lo que está alrededor y que se unan los intereses de todo lo que está alrededor y también del puerto, eso va a hacer que todos puedan crecer. O sea que lo normal... Perdón, sí, Luis. Perdón. Estaríamos hablando de la logística que rodea a Puerto Quequén. Sí, por supuesto, pero esto incluye, por ejemplo, los caminos. Claro. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires muy pocas rutas con 2 manos de cada lado. Yo conozco bastante la provincia de San Luis, que es una provincia muy pequeña, pero allí diría que el 80% de las rutas son de doble mano en cada sentido de circulación. Claro. Y la producción necesita salir por caminos buenos, que estén bien asfaltados y que tengan 2 manos para evitar los accidentes. Y segundo, porque se mejora el flujo del tráfico. Entonces, alguien que sepa, que conozca sobre el tema de los caminos, podría formar parte de un grupo de trabajo que se dedique específicamente a ver los caminos. Otro grupo especializado o tal vez con interés
tendría que ver la recuperación del ferrocarril. Claro. El ferrocarril es una herramienta fantástica por el tiempo y porque reduce los costos en forma extraordinaria. En consecuencia, si combinamos el ferrocarril con buenos caminos, todo eso va a mejorar. Uh-huh. Cuando un chacarero tiene que sacar su cosecha, llueve y el camino de tierra está embarrado, los camiones no pueden entrar. Y con eso pierde todo el mundo. Uh-huh. Tendría que haber puntos de acopio en lugares estratégicos. Tendría que, por ejemplo, si a alguien se le ocurriera o lo propusiera, hacer una zona franca en Puerto Quequén. Claro. Así como hay una zona franca en La Plata y como hay otras zonas francas en otros lugares, hacer una zona franca en Puerto Quequén, crear un parque industrial, seguir potenciando la carga de granos, pero se pueden incorporar también los contenedores, con lo que va a venir otro tipo de buques. Es decir, la idea es que tiene que haber un grupo de personas que tengan interés en que Quequén mejore, se junten periódicamente, se pongan de acuerdo y empiecen a dar pasitos pequeños para poder avanzar. Claro. Me están mandando un mensaje y también con una pregunta o aseveración. El mensaje dice: deje mi saludo, fui alumno de la Universidad de la Marina Mercante a fines de los años 80. Alumno suyo se llama Miguel Ángel Nazo, así que está mandando ese mensaje. Y dice: ¿los puntos de acopio son los puertos secos? Bueno, los puntos de acopio a lo que yo me refería recién son básicamente puntos de acopio de cereales. Uh-huh. Es decir, nosotros, yo hablo en primera persona del plural, me encantaría tener un campo o una chacrita, pero cosa que no los tengo, pero digo nosotros. Nosotros tenemos un problema, que es que a veces se levanta la cosecha y no hay donde guardarla. Uh-huh. Una de las soluciones que se encontraron hace ya unos cuantos años fue los silos o silobolsa. Claro. Pero el hecho de tener puntos de acopio para cereales en las cercanías, ¿por qué digo cereales? Porque básicamente Quequén está en un área cerealera y es un puerto que mayormente se dedica al movimiento de granos. Uh-huh. Ahora, el término punto de acopio en realidad puede ser más amplio y puede ser, por ejemplo, en el caso de los contenedores tenemos puertos secos y tenemos algunos otros lugares en los que pueden estar, pero para Quequén me da la sensación que todavía falta algo, porque para atraer a los buques portacontenedores tiene que haber un tráfico mínimo. Y eso se logra, por ejemplo, si hubiera una zona franca, si hubiera algún parque industrial, rápidamente empezarían a llegar los buques portacontenedores, porque eso hay que sacarlo por algún lado. Claro. Sí, nosotros lo que notamos, Luis, yo por lo menos noté al correr de los años de estar aquí, que en un momento se habló de hacer un puerto multipropósito, por supuesto, con la materia prima, que es el grano, con los aceites ya, con un valor agregado, y en ese momento había chip y había lancha de pesca, ¿no? Que había muchas lanchas de pesca que daban trabajo a 3.000, 4.000 personas. No sé por qué se impuso al final todo lo que es el grano, ¿no? Los agroexportadores lograron triunfar y en lugar de tener 2 terminales para exportar grano, ahora tienen 3, pero están exportando la misma cantidad que cuando tenían 2. Pero también han empezado a incorporar como importación todo lo que es fertilizante. Hay una planta nueva en el lado del lado de Necochea y otra que se llama Ponal, que está del lado de Quequén. Y eso es lo que es, digamos, el panorama de Quequén, que quedó acotado a eso nomás. No sé qué opinión te merece. Sí, bueno, eso es evidentemente monomodal. Ahora bien, existe, cuando nosotros podemos tener el transporte monomodal, que es lo que tenemos en este momento,
Pero cuando nosotros hablamos de multimodal, si nosotros decimos polimodal, estamos hablando de más de uno. El concepto técnico de multimodal tiene dos características fundamentales. La primera es que el exportador tiene que lidiar, tiene que discutir, tiene que comerciar con una sola persona o una sola organización, que es el operador de transporte multimodal. Claro. Quiere decir que no para donde, por ejemplo, con un contenedor, yo tengo que hablar primero con el camionero, después con el buque llega al puerto de destino, pero ahí hay que contratar otro camión, y ese camión, yo también soy responsable por eso y tengo que buscar al camionero. Entonces, en el multimodal, yo hablo con uno solo, que es el operador de transporte multimodal, y ese intermediario se ocupa de todo el resto. La otra característica saliente es que hay un solo documento de embarque. No importa si el tramo es terrestre, es acuático o es aéreo. Hay un solo documento de transporte de punta a punta. Esto también es otra característica que ayuda grandemente al flujo del comercio internacional. Claro. Ahora bien, el transporte multimodal fue pensado con estas características para contenedores. Entonces, para poder trabajar en el multimodalismo necesitamos que haya contenedores. Y para que haya contenedores tiene que haber carga en contenedores. En consecuencia, los granos difícilmente pueden ir en contenedores porque a granel es lo natural para ellos. Bueno, algunos dicen, perdón, hay una parte que se exporta en contenedor, granos de calidad, ¿no? Claro, bueno, por eso, va a depender, para poder transportar en contenedores, tenemos que considerar que el flete de un contenedor es más alto que el del granel. Y hay una expresión que es cuánto flete soporta una carga para que la suma del valor de la carga más el precio del flete sean competitivos en el mercado internacional. Mi carga puede absorber el flete más alto, entonces adelante con eso. Claro. Pero mi sensación es que todavía no alcanzó el volumen suficiente como para que lleguen asiduamente buques portacontenedores. Por eso es que recién sugería tener una zona franca, crear algún parque industrial, ayudar a que se le agregue mano de obra, y entonces a través de eso puede ser que haya mayor movimiento. Nos siguen mandando mensajes y sería difícil, y bueno, los tiempos no son tanto, por ahí para otro programa lo vamos a molestar para otro día. ¿Cuál es su mirada, el crecimiento entonces de nuestro puerto? ¿Por dónde habría que comenzar entonces? Por lo que me quedó de lo que usted expresa, ¿desde el hinterland hacia el puerto? Sí, yo creo que sin dejar de mencionar alguna otra posibilidad, creo que habría que promover una reunión de los intereses involucrados, los exportadores, los importadores, el puerto obviamente, el municipio, algunos otros municipios. Cuando se hizo el plan estratégico o dentro de lo que las autoridades del puerto estaban considerando, estaba lo que yo llamo el Triángulo Azul o la Bahía Tandil, pero además se podría agregar Balcarce, Benito Juárez, Tres Arroyos, La Prida, General La Madrid, Derope, Guajó, Las Flores, es decir, se puede ampliar bastante. Entonces, mi sugerencia sería ponerse en contacto con los intendentes de las localidades que les parezca apropiado, los exportadores, los productores, ver qué necesidad tienen los productores, ver qué puede ofrecer el puerto, y en función de eso establecer entre 3 y 5 objetivos.
para cada objetivo hacer un pequeño grupo de trabajo que tenga reuniones cada 15 días, que produzca informes y con reuniones plenarias, no sé, cada 2 meses, por ejemplo. Entonces van a ser los propios interesados los que van a participar en eso. Luis, le quiero comentar algo, o te quiero comentar Sí. algo. Con respecto, yo tuve noticias y gente de Rauch, que está como 200 y pico de kilómetros de acá, que ellos empezaron a formalizar el Interland de Puerto Neuquén porque tienen un problema grave de flete para llegar a los puertos. No es que el que está en Balcarce, que está a 100 kilómetros, o mismo Tandil, que está a 150, ellos están 200 y pico ya. El costo del camión, creo que llega casi a los 300 de Rauch. Sí. El costo de un viaje en flete en camión es es una gran parte del costo que llega a puerto. Digamos que entonces el Interland, por supuesto con el ferrocarril sería ahí, porque el ferrocarril acortaría costo, ¿no? El Interland se puede ampliar a unos 300 kilómetros tranquilamente con el ferrocarril. Sí, bueno, el ferrocarril es una especie de llave maestra. A todos aquellos lugares que pueda llegar el ferrocarril, habría que ponerlos en la lista y ver qué esfuerzos son necesarios para que eso se materialice. Aquí va a ser necesaria la ayuda de la provincia y de la nación en algún caso. El primer paso, a mi criterio, sería el diálogo con los distintos intendentes y para que cada uno haga su aporte. Después yo creo que ya ha habido algunos contactos con la provincia, ver cómo la provincia puede colaborar. En algún momento yo había sugerido la repavimentación de la ruta 86 con 2 carriles de cada lado, o pueden elegir la ruta que gusten. Pero hay otra cosa que es fundamental, que es lo que se denomina caminos secundarios y terciarios en el campo, que son todos esos caminitos de tierra siempre embarrados. Eso tiene que asfaltarse, porque cuando el camino está embarrado, el camión no entra y puede estar una semana o 15 días sin poder entrar al campo. Y por otro lado, si manejamos adecuadamente al ferrocarril, el ferrocarril es una herramienta extraordinaria y hoy está transportando, yo diría, alrededor del 5% de la carga que podría transportar. El 95% viene en camión, que obviamente es más caro. Lo ideal sería una combinación de camión y tren, pero el tren va a dar un impulso fantástico. Claro. Luis, la verdad que nos quedamos sin tiempo, pero nos están mandando preguntas, opiniones y un montón de cosas. ¿Lo podemos molestar para el miércoles que viene a esta hora? Digo, y le vamos anticipando las preguntas, así ya tenemos unos minutos mejor aprovechados, porque la verdad que lo que usted sabe y nos está explicando vale tenerlo en cuenta. ¿Podrá ser? Sí, cómo no, con mucho gusto. La última pregunta, ¿será difícil concretar todo esto o son decisiones de la ciudadanía en pos de crecimiento, mejora, etcétera? Yo creo que no es difícil. Lo que hace falta es voluntad de acero. Con una voluntad de acero y con insistir, hay un viejo dicho que expresa: dame tiempo y te horadaré, le dijo la gota de agua a la piedra. Es decir, cuando uno ve una gota de agua caer sobre una piedra, rebota, pero tantas gotas una tras otra y hacen un agujero en la piedra. Claro. Yo creo que si se juntan los que tienen intereses y además de eso demuestran su voluntad y el ahínco para seguir trabajando y seguir insistiendo, a pesar de que puede haber sinsabores, pero la cuestión es ser positivo y seguir trabajando para conseguir los resultados. Bueno, Luis, muchas gracias por esta disertación, una clase magistral también,
para todos nosotros y esperemos el miércoles que viene continuar con todo. Bueno, con algunas preguntas y todo. Un libro abierto. Gracias, Luis. Hasta la semana que viene. Perfecto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Uy, mejor imposible. Carlos, usted siempre trae gente que nos amplía la mirada. Porque el problema que tenemos es ese. Estamos circunscripto, como hablamos antes de logística, que no hablamos nosotros, acá Luis nos da otra mirada. No miremos una mirada internacional. Claro, ¿viste? Necesitamos elevar la vara, es eso, ¿no es cierto? La mirada del halcón, del águila, no de la perdiz de vuelo corto, ¿no? Es más o menos eso. Gracias, Luis. Bueno, Gracias, Luis. Gracias. Y hasta la semana que viene.